Buenas, buenas noches, alumnos. Bueno, yo soy la docente Mayra Aguilera, soy abogada. Como les había comentado en mi breve currículum en el Classroom, hoy vamos a desarrollar la unidad 1. La unidad 1 habla de los sujetos y el objeto de la obligación tributaria. Tenemos que saber que existen dos sujetos en la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre, pero siempre va a ser del Estado. Siempre, eso no tienen que olvidarse. Siempre va a ser el Estado. ¿Por qué? Porque es el ente recaudador, es el que actúa como fisco. Ejerce una función recaudadora a través de los entes, ya sean centralizados o descentralizados. Entonces, el Estado siempre va a ser el sujeto activo en esta relación. El Estado puede hacerlo a través de diferentes entes, pero el principal ente recaudador es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo hace a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es la encargada de aplicar qué impuestos van a ser aplicados en la ley, vamos a decirle, y percibir esos impuestos, según la ley 125/91 y la ley 2421/04. Este Ministerio de Hacienda cuenta con diversas unidades que se encargan de hacer lo mismo, que es la recaudación, pero en diferentes formas. Tenemos la Dirección de Grandes Contribuyentes, que esta dirección, esta dirección es la encargada de recolectar, vamos a decirle, aquellos impuestos de mayor caudal y deben superar la renta, o sea, el impuesto a la renta anual de 100 millones de guaraníes. Si es menor, entonces es la Dirección General de Recaudación la encargada. Después tenemos la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera, que es la que elabora el anteproyecto del presupuesto general. Como ustedes saben, se elabora un año antes, ahí va a ver todo lo que el Estado va a gastar y va a percibir en impuestos. Después tenemos la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración y la Abogacía del Tesoro. Esta Abogacía del Tesoro es la asesora judicial del Ministerio de Hacienda, es la encargada de actuar, ya sea como demandante o como demandado si existe algún problema legal, o sea, es por vía judicial. El abogacía del Tesoro es el que es encargado de cobrar, por ejemplo, los tributos. También tenemos los ministerios, los que ya conocemos, de Educación, de Relaciones Exteriores, de Industria y Comercio. Estos ministerios se pagan impuestos ya sean por expedición de títulos, de pasaportes, habilitación de patentes comerciales, intelectuales, entre otros aranceles. Tenemos el de agricultura, el de salud pública. Después hablamos de los entes descentralizados. El principal ente descentralizado recaudador es la municipalidad. ¿Por qué? Porque en la municipalidad se cobran impuestos, tasas y contribuciones diversas. Entonces, cuando normalmente, el impuesto de una casa anual, nosotros nos vamos a pagar, en el recibo aparece tasa por parque, tasa por desagüe, impuesto o contribución por barrido, todo eso que cobra la municipalidad por un servicio que te brinda. Pues tenemos la Administración Nacional de Navegación y Puertos, como ejemplo, en las tasas portuarias, la DINAC en las tasas aeroportuarias, la SAP. La SAP es un servicio que en Central, al menos la mayoría de las personas, contamos. Y ellos te cobran un impuesto, una tasa, todo ya viene en la boleta definido. Si el costo es de 200.000 guaraníes, en ese 200.000 ya dentro de las tasas y impuestos o lo que fuera que hay que pagar, y eso va a parar a las arcas del Estado. También está la ANDE,
acá en la UNA, cuando uno se va a pedir el certificado de estudio, le dice un monto X, en ese monto X ya entra el cobro que el Estado hace por otorgar ese servicio. Como dijimos al empezar, que existen dos sujetos, el activo, que siempre va a ser el Estado, y ¿quién es el sujeto pasivo? Es el sujeto obligado, es el contribuyente, es el que está obligado al pago del tributo. Estos sujetos obligados pueden ser dos, está el contribuyente en sí y un responsable. Este responsable puede ser sustitutivo, puede ser solidario o subsidiario. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Entonces, son los deudores o las entidades señaladas por la ley. En finanzas públicas ya se dio eso. Nosotros sabemos que siempre el impuesto debe estar establecido en la ley, así como quién es la persona encargada del pago de ese impuesto. Si no está por ley, no sirve. Los contribuyentes y los responsables. ¿Qué diferencia y qué semejanzas hay? El contribuyente es el sujeto obligado por ley, sabemos. Pero el responsable se da y se manifiesta por el hecho imponible, a veces, y a veces no, pero se halla vinculado con el contribuyente. Es decir, que el responsable no está establecido en la ley. Como el contribuyente, el responsable puede pagar una deuda por sí o una deuda ajena, mientras que el contribuyente siempre paga una deuda suya, es decir, no paga deuda ajena. Esas son las principales diferencias. ¿Quiénes son los responsables sustitutivos? Son aquellos que reemplazan al contribuyente. Es decir, A, contribuyente, B es el sustituto que desplaza y ocupa el lugar de A. Es decir, que B se convierte en el contribuyente. Ejemplo, los escribanos públicos en los actos y en los contratos en los cuales intervengamos. Después tenemos a los responsables solidarios. ¿Quiénes son? Son aquellos que se ocupan al lado de, o sea, que se colocan al lado del contribuyente y asumen con él la obligación de pagar dicho tributo. Es decir, A, contribuyente, B, responsable solidario, ambos son co-contribuyentes, o sea, son codeudores. Entonces, el Estado puede pedir el pago de la deuda a ambos y si uno de ellos paga, se extingue para el otro. O sea, cualquiera puede hacer el pago íntegro, no importa si por ley dice que A debe ser el responsable, porque B es el responsable solidario, y si paga B, es como si hubiera que pagó A, ¿se entiende? Después tenemos los responsables solidarios. ¿Quiénes son los solidarios? Son aquellos que adquieren, por ejemplo, de casas de comercio y sucesores en el activo y pasivo en caso de adeudar tributos como consecuencia de la realización del acto. Los transportistas o agentes de transporte por las mercaderías para cuyo traslado hayan sido contratados que no reciban comprobante de pagos, entre otros. La responsabilidad subsidiaria se aplica de forma supletoria al Código Civil. Es la representación legal de los padres por hijos menores, de los tutores por sus pupilos y de los curadores por los incapacitados que no pueden valerse, así como también de los representantes legales y los voluntarios. Esos son la responsabilidad subsidiaria. Eh, la responsabilidad subsidiaria dice que estos se limitan a responder por el valor de los bienes que administran o que se hallan en su poder. Es decir, yo no puedo pagar tal precio porque mis ingresos, o sea, de la persona que represento solo es tanto. Solo se limitan por el valor de los bienes que estos administran. Bueno, una vez que hablamos de los sujetos de la obligación, ahora hablamos del objeto de la obligación tributaria. Con esto finalizamos la unidad, que es bastante corta, pero es súper importante porque son los conceptos básicos que deben manejarse para lo que viene más adelante, que son los diferentes tipos de impuestos. Bueno, ¿qué es el objeto de la obligación tributaria? Es la entrega de una prestación pecuniaria o excepcionalmente de otra especie por servicios que están establecidos por la ley. Normalmente
casi el 90% de los casos, para no decir el 99% de los casos, es en forma de dinero, pero hay casos excepcionales que son como la especie, en especie, como el régimen legal de los hidrocarburos o los minerales, entre otros. Entonces, así damos por finalizada la clase. Si tienen alguna duda, estoy abierta para